¿Qué tal? Vamos a ver en esta serie de videos, ya que no hemos subido hace tiempo, una sesión más de Entity Framework con el patrón MVC, con este tipo de arquitectura. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto con Visual Studio conectando una base de datos. Primero voy a ir a SQL Server, voy a crear una base de datos y voy a crear una tabla como esta. La tabla va a tener los siguientes campos: User ID, Full Name, Username y Password. Esto es muy fácil. Clic derecho, llave primaria, y no olvidar que la llave primaria tiene que tener identidad para que pueda autoincrementar de uno en uno cada vez que se agrega un nuevo registro. Como esto ya sabemos hacerlo, lo dejamos así y podemos ir ya a Visual Studio a crear nuestro proyecto. Vamos a Visual Studio, nuevo proyecto, Visual C Sharp, Frame 4. Voy a crear una nueva aplicación, le voy a poner Lab 03. Ok, internet de aplicación o aplicación de internet. Como vemos, tiene ya por defecto esta arquitectura y ya podemos ver que tiene los controladores ya hechos, un par de modelos ya hechos y unas vistas ya hechas. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. Acá lo añadimos al nuevo proyecto y vamos a ir a Visual C Sharp. Vamos a ir a biblioteca de clases. Por defecto yo le ponía datos y le damos OK. Automáticamente te crea una clase, y aquí en datos yo lo que hacía era añadir un nuevo elemento, y aquí yo podía generar unos datos de Entity Framework con Ado.net. Vamos a añadirlo a través de una conexión de base de datos. No la encuentra, entonces añadimos una nueva conexión. Acá por defecto me va a pedir el nombre de mi servidor. Por defecto siempre es el nombre del servidor del localhost que está instalado. Para eso tienes que ir a SQL Server, clic derecho, propiedades, simplemente copia el nombre del servidor que está añadido. Una vez añadido ya puedes seleccionar tu base de datos, que sería B de biblioteca. Teniendo B de biblioteca, yo ya puedo acá tener los datos. Voy a ir a Test Connection y me dice que ha sido satisfactoria su conexión o su testeo. Le doy OK y ya lo tengo aquí guardado bajo este tipo de conexión y esta cadena de conexión por defecto. Déjalo todo tal como está, dale siguiente, escoge el Entity Framework número 5, es el que vamos a trabajar, espera que traiga los datos, despliega las tablas y selecciona al user por defecto. Dale clic en finalizar, espera, te da algunas advertencias, no hay problema. Como podemos ver, ya hizo el diagrama. Aquí en datos ya tenemos acá user también ya como clase directamente en este proyecto. Ojo que esta clase le pertenece a este proyecto de datos, ¿no? No hay ningún problema con esa referencia. Vamos a ir a las referencias del proyecto, o sea, este de acá. Estas referencias lo que va a hacer es añadir la biblioteca que acabo de crear. Entonces voy a ir entonces aquí, clic derecho, añadir referencia, y aquí voy a buscar la biblioteca del proyecto, que es datos que habíamos creado. Le voy a dar OK y lo que voy a hacer es añadirlo acá directamente. Una vez que ya está guardado, entonces ya puedo empezar a crear mis controladores. Pero antes de eso no debemos olvidar que hay que compilar el proyecto o reconstruirlo.
Una vez reconstruido, vamos a ir a datos un momento y vamos a ir al archivo de configuración y vamos a copiar la cadena de conexión que tiene guardada aquí directamente con B de biblioteca. Voy a ir entonces al proyecto, voy a ir a webconfig y aquí tiene una cadena de conexión por defecto. Lo voy a pegar para ahorrarme el trabajo de estar escribiendo y poder definirla. Guardamos. Entonces ya estoy listo ahora sí para poder trabajar con la arquitectura de esta. Voy a ir entonces a controladores, clic derecho, añadir controlador. Entonces por defecto puedo aprovechar que ya estas plantillas son ya reconstruidas y entonces voy a crear el controlador propio para el usuario. Entonces en este caso yo el nombre por defecto lo que voy a hacer es poner es user controller, ¿no? User controller. Voy a decirle que añada controladores de escritura y lectura, acciones de escritura y lectura y vistas usando el framework Entity. Como modelo lo que te va a pedir es cuál quieres seleccionar, entonces vamos a tener estos aquí de datos, como también vamos a tener que trabajar con estos de acá. Entonces voy a dejarlo así como modelo de clases a user y el contexto de clases a b de biblioteca. Vamos bien que hay la diferencia entre unos que son datos y otros que son como entidades. Le voy a dar a añadir y nos ha creado las vistas correspondientes según los campos que yo tengo por defecto. A todo esto yo voy a poner entonces como ejecución principal al controlador de user. Como vemos acá tenemos varios. Entonces lo que yo voy a hacer es correr la aplicación primero para hacer una prueba si todo está bien. Corro la Google Chrome. La aplicación corre bien. Entonces aquí yo tengo que definir si mi controlador se llama user controller, entonces la acción principal de él va a ser user. Voy aquí, ingreso directamente y aquí ya puedo empezar a crear datos, ¿no? Como podemos ver, aún falta aquí definir que el password tiene que ser guardado con esa etiqueta HTML que oculta los datos. Le voy a dar crear solamente para hacer una prueba. Efectivamente está que lo crea bien, pero ahora nos toca crear un login en base a estos datos que ya tengo aquí en la tabla. Como podemos ver, al seleccionar lo ha guardado bien. Entonces para hacer el login lo que yo voy a hacer es ir aquí de nuevo al controlador y voy a empezar a crear una vista nueva. Si bien es cierto, tengo acá ya de datos unos modelos ya definidos, pero hace falta crear un nuevo modelo para que nosotros podamos trabajar con él. Entonces vamos a modelos, añadir, y vamos a añadir o crear una clase directamente acá en esta carpeta de modelos. Nuevo ítem en modelos. Entonces voy a seleccionar acá Visual C Sharp class y acá voy a poner como modelo user. Añadimos la clase y acá voy a definir los atributos. He creado entonces aquí
los 4 campos principales, pero algo que siempre llama la atención es poner validaciones. Entonces, después de full name, voy a crear entonces un nuevo objeto directamente, que lo vamos a poner como require, y aquí nos va a pedir que nosotros referenciemos este sistema de clases que puedan ser importadas o usadas o referenciadas, ¿no? Para poder usarlo y para poder validar correctamente el dato que llega del formulario. Entonces selecciono este de aquí, Component Model. Entonces le digo que vaya a usar este de acá, y que le digo que se requiera que use como dato obligatorio, y que a su vez muestre un mensaje que diga: por favor, ingrese un usuario. Ya hemos definido entonces un mensaje de error. A la vez vamos a ponerle un parámetro más que habilite y verifique correctamente si tiene espacios vacíos. Entonces voy a ponerle aquí que sea falso. Una vez ya hecho eso, ya puedo también verificar si la contraseña también es requerida. Entonces aprovecho que tengo esto acá, lo copio y lo pego para poder trabajar también con la contraseña. Acá también le voy a poner una validación más, y le voy a decir que el tipo de dato que vaya a traer va a ser del tipo password o contraseña. Entonces acá he puesto una validación más para que el tipo de dato que vaya a obtener sea del tipo password, y esta a su vez sea referenciada como una contraseña. Entonces estas dos van a ser para verificar el error, y el tipo de dato que sea también de tipo password para que llegue acá al modelo. Voy a ir entonces a crear entonces mi controlador. Antes de eso voy a ir primero a definir que la primera acción o controlador que se tiene que levantar es de user, y el primero que se va a correr es index, o en todo caso login, para que pueda hacer trabajo. Vamos a dejarlo por ahora con index para poder trabajar correctamente y verificar que esto va a ir bien. Voy a ir entonces a user controller, voy a irme al final a añadir una nueva acción. Entonces, para crear una nueva acción, lo que yo voy a hacer es escribir public action result, lo voy a llamar login, y mucho ojo acá que el tipo de dato que va a añadirse tiene que ser directamente puesto acá. Es decir, cuando añadamos login, uno va a servir para referenciar o para llamar a la vista, y la segunda para hacer la acción de esta. Acá retornamos la vista login y ponemos view, quedaría de esta manera. Entonces acá añadimos una vista para él, le ponemos login, y acá lo único que tenemos que hacer es definir el nombre de la vista, que por defecto
ya está, que nos sale con esto. Y acá vamos a decirle que pueda crear la vista. Si bien es cierto, nosotros podemos haber creado esto de aquí, pero por ahora nos va a quedar de esta manera. Voy a crearlo acá y voy a poner que sea de tipo una vista de tipo de un definido de un tipo de modelo de clase. Por ejemplo, para en este caso que va a ser user, como vemos, como podemos ver, falta aún definir esto de acá. Es porque tenemos que recompilar bien el proyecto. Entonces voy a ir aquí, rebuild, listo, no hay ningún problema. Y ahora sí podemos añadir una vista fuertemente tipeada, y aquí, como podemos ver, tenemos un modelo ya definido, y mucho que al seleccionarlo ya estamos listos para poder crear una vista en base a ese tipo de datos. Veamos qué pasa cuando yo añado una vista, pero lo creo directamente con user, y supongamos que ponga create y ponga añadir. Lo que me está creando es directamente una vista ya definida para crear el usuario. Como podemos ver, me pone una protección de token, también de todas las, activamos todas las validaciones que tiene esto con el modelo, y podemos ver acá que tiene los siguientes datos, ¿no? Pero atención que a partir de aquí estás queriendo guardar lo que habíamos definido en user, y ahí es donde vamos a hacer un cambio correctamente. Entonces voy a quitar lo que no es necesario, voy a quitar este de aquí. También voy a quitar lo que está acá porque tampoco nos sirve. Y solo me voy a quedar con esto nada más. Tengo entonces estos datos ya definidos, y acá voy a poner la validación if acá voy a poner entonces este objeto de la vista, y acá le voy a poner el mensaje para que verifique si todo está bien. Entonces, si el mensaje no es nulo, entonces acá vamos a poner una etiqueta HTML que diga div style. Vamos a ponerle border 1, red, y aquí aprovechamos para poner este mensaje que viene directamente del modelo. Listo, una vez que ya lo tenemos definido, acá debajo voy a empezar a poner el formulario. Voy a crear una tabla sencilla, y como primera fila voy a colocar como cabecera principal el nombre de cada uno de los objetos, o mejor dicho, como fila o en cada celda
las cajas de texto y la etiqueta correspondiente de cada uno. Pongo entonces HTML, aprovechamos que tenemos ya Razor Label 4, paréntesis, objeto, llamamos a otra vez el objeto, y acá yo tengo todos los objetos de usuario. En este caso, para el primer campo sería username, sería la primera celda. Segundo, repetimos los datos, aprovechamos Razor para poner text, board 4, y repetimos punto username. Aquí de nuevo aprovechamos que ya habíamos creado los mensajes de validación, HTML punto validación mensaje for, abrimos paréntesis, ponemos a punto username. Listo, ya definido, ya podemos crear la siguiente fila. En la siguiente fila se repiten los pasos: crear cada celda, para este caso sería password, para el siguiente sería entonces la caja de texto, pero en este caso vamos a utilizar el password for, password. Y por último, y no el menos importante, la validación del mensaje. Con el mensaje igual se repiten los pasos: password, a punto password. Por último nos quedaría crear el botón, donde sería de la siguiente manera: una celda vacía para estética, y en la siguiente celda ponemos el input, type, y luego ponemos submit, y por último un valor sencillo que diga login. Y con esto ya nos queda definido principalmente nuestro formulario. Como vemos, acaba de referenciar a jQuery, a los scripts ya renderizados, y así quedaría nuestro formulario con la tabla y el login. Vamos a verificar la vista yendo a Google Chrome de nuevo. Como vemos, está yendo directamente a la lista de usuarios, pero si yo pongo login, evidentemente tiene que ir a la vista que yo acabo de crear. Obviamente primero se pone el controlador y luego el login. Entonces tenemos usuario y login como el action. Todo está bien, pero ahora falta definir el botón login. Como podemos ver, si yo doy aquí login y aún no he definido un dato, va a salir el mensaje por defecto que habíamos colocado al principio.
regreso al controlador para hacer la acción del botón. Aquí es donde voy a colocar la acción de lo que envía el botón. Voy a crear la acción y lo que he puesto primero es el tipo de datos que va a recibir, la validación correspondiente, una acción, el resultado, y esta vez es el mismo login, pero el parámetro que va a recibir es tipo usuario. Voy a poner aquí un condicional que me va a verificar si todo lo que llega del modelo es correctamente. Con un true voy a verificar entonces aquí directamente acá voy a poder llamar a la base de datos para poder verificar si el usuario está registrado al hacer login y ahí enviarlo directamente acá al controlador. Guardo entonces en una